Hablar de la investigación científica es hablar de todos los adelantos de los que goza en este momento la humanidad, desde las distintas soluciones a los distintos problemas, hasta el alivio de las enfermedades, hasta el alargamiento del tiempo de vida de los humanos, son logros de la ciencia, son logros de la investigación científica que utiliza el método científico para generar todo este conocimiento. La ciencia, desde luego, promueve la innovación tecnológica y hoy en día, siempre que hablamos de ciencia, hablamos de un conocimiento exacto, de un conocimiento preciso, de un conocimiento medible, de un conocimiento que nos da números, que nos da datos y que podemos utilizar en la vida cotidiana. Sin embargo, este modelo de investigación científica basado en las ciencias naturales y que viene desde la Edad Media, cuando se aplica a los fenómenos humanos, cuando se aplica a las relaciones entre las personas, resulta o se revela insuficiente. Y es a partir del siglo XIX, sobre todo en el siglo XX, cuando diversos autores ponen el énfasis en esta insuficiencia de este método para llegar a alcanzar la comprensión o el entendimiento de los fenómenos humanos. Y así surge entonces la propuesta del método cualitativo opuesto al anterior método científico que se basaba en un método cuantitativo. De esta manera, la complejidad de la vida, de la realidad social, de las interrelaciones, de las ideas entre los sujetos, de los comportamientos de los sujetos, de las emociones, de los sentimientos, para ser investigados requieren de ser vistos a través de un nuevo modelo, de un nuevo método, que en este caso es el método de tipo cualitativo en la investigación social. Vamos entonces a puntualizar dos aspectos que me parece que son interesantes para empezar a hablar del método cualitativo. Por un lado, pudiéramos nosotros decir que tenemos siempre en la teoría del conocimiento a un sujeto que es quien va a investigar, digamos que es el investigador. Pero frente a él está el objeto que debe ser investigado. En el modelo tradicional, en el método cuantitativo, en el método científico, el sujeto investiga al objeto, es decir, se supone que el sujeto, sin modificar al objeto, puede conocerlo. El objeto no tiene ninguna repercusión sobre el sujeto, pero el sujeto sí puede llegar a conocer al objeto de manera completa. De esta relación sujeto y objeto resulta un método que tiene en el centro la observación y que mide, es decir, que pondera aquellas características que al sujeto le interesan del objeto. Entonces, observa y mide. Y puede ser que el grupo de sujetos, si es que está estudiando sujetos, es decir, personas, porque bien puede estudiar otro tipo de objetos o fenómenos, pero supongamos que está estudiando otros sujetos, observa ciertas cosas que puede traducir o expresar en números. Pongo este número de manera arbitraria, puede ser cualquier otro. Entonces, un sujeto observa a un objeto, lo mide y obtiene un dato, un número. Y puede ser que hasta ahí llegue la investigación. Queríamos saber cuánto medía o cuánto pesaba o cuánto se expresaba en números esa característica de ese objeto. Y hasta ahí puede llegar la investigación. Pero si queremos saber causas, si queremos saber las relaciones entre dos grupos, entre distintas características,
pues entonces procede extender el método y a lo mejor entonces tenemos, en vez de una población de objetos, tenemos dos poblaciones. Una que tiene una medida, es decir, un dato, y otra que tiene otro dato. ¿Cuál es el mejor? Bueno, ahí se aplican las pruebas estadísticas y entonces necesitamos hacer una contrastación, que al mismo tiempo es una contrastación de hipótesis. Y en esto se fundamenta el método tradicional o método científico. Así entonces, de esta particularidad entre el sujeto y el objeto, surge un método que me lleva a estos resultados. Aquí estamos utilizando el método cuantitativo porque mide y se expresa en números. Ahora bien, tenemos para el método cualitativo que la relación entre el sujeto y el objeto no es unilateral, sino es bilateral. Hay una amplia relación entre el sujeto y el objeto, puesto que aquí en el método cualitativo, este objeto siempre van a ser otros sujetos. Este sujeto va a investigar realidades sociales, va a estudiar interrelaciones persona a persona. Y entonces, este objeto, que en realidad son sujetos, va también de alguna manera a interrelacionarse con este sujeto, puesto que todos son personas. Entonces aquí, tanto el sujeto va a modificar al objeto como el objeto va a modificar al sujeto. Y aquí estamos en otra relación sujeto-objeto distinta a esta primera relación. Aquí tendríamos un tipo de epistemología, porque la epistemología es la relación entre el sujeto y el objeto, distinta a esta epistemología sujeto y objeto. De esta relación se desprende un número de metodologías, ya no un método científico único, sino un conjunto de procedimientos o metodologías que me van a llevar a que observe este sujeto al objeto, a que analice los datos que se extraen de este sujeto u objeto y a que mediante la reflexión llegue a una comprensión de lo que le pasa a este sujeto, a una interpretación, a los sentidos que hacen que estos sujetos actúen de cierta manera y a los significados, tanto aquellos significados que le dan los propios sujetos a lo que hacen, así como los significados que encuentra el sujeto que está observando las acciones de este objeto. Y así entonces el énfasis ahora lo pongo en esta relación. Si bien acá es importante y me determina esto, aquí quiero hacer el contraste de que me es muy importante la relación o el tipo de relación desde el punto de vista epistemológico que tiene este sujeto con el objeto para obligarme a llevar este tipo de metodologías y obtener este tipo de resultados. Así entonces tenemos de este lado la investigación clásica, tradicional, a través del método científico, que utiliza un método cuantitativo, y la investigación de corte cualitativo, que se basa en un paradigma distinto desde el punto de vista de lo epistemológico y que me va a llevar a un resultado también totalmente distinto. Para ponerlo de otra manera, aunque es el mismo razonamiento, diríamos que aquí tenemos al investigador. Estamos hablando aquí arriba del método cuantitativo para hacer otra vez el comparativo. El investigador va a proceder prácticamente de manera lineal del presente hacia el futuro o bien del presente hacia el pasado, pero siguiendo las pautas del método científico. El investigador tiene que
construir su objeto de estudio. El objeto de estudio lo vamos a definir como ese ente, ese fenómeno que quiere someter a investigación este investigador. El objeto de estudio tiene en el centro la situación problemática que le inquieta al investigador, pero rodeándola tiene la construcción del método. El método es el cómo voy a investigar esto que quiero investigar. Después de que ha construido el objeto de estudio, se va al trabajo de campo, al análisis de los datos que obtenga en el trabajo de campo y a su interpretación. Estamos hablando del método cuantitativo. Entonces el investigador mide, obtiene datos y los procesa. Este investigador, después de haber construido su objeto de estudio, enunció una hipótesis que se derivó de la investigación teórica que hizo. Estos datos, estas mediciones tienen que ser comparadas contra esta hipótesis. Tienen que construirse los objetivos, tienen que llegar a objetivos y tiene que tener en cuenta la teoría que investigó acá. Si estos datos se ajustan a la hipótesis que planteó, tiene un conocimiento. Si no se ajustan, rechaza la hipótesis o acepta la hipótesis, pero en cualquier situación tiene un conocimiento y puede concluir su estudio. En el método cualitativo es un poco lo mismo. Tenemos un investigador que va a construir su objeto de estudio, situación problemática y método. Se va a ir al trabajo de campo, va a analizar los datos y va a interpretarlos. Aquí el investigador observa, aquí el investigador pregunta, aquí el investigador participa. Se va a valer de modelos interpretativos como la hermenéutica, la fenomenología y la teoría fundamentada, entre otros muchos. Una vez que haga la reflexión y los datos obtenidos pasen por esta mirada teórica, va a tener un conocimiento nuevo y va a poder concluir su trabajo de investigación. Aquí el avance en el procedimiento de la investigación no va a ocurrir de manera tan lineal y siempre prospectivamente como es en el método cuantitativo. Aquí vamos a tener un avance de tipo pues también hacia adelante, pero también en muchas ocasiones habrá que regresarnos de cualquier punto en el que estemos en ese momento para volver a corregir, a enriquecer, a cambiar alguno de los aspectos que hayamos dejado atrás. Así entonces esta flecha punteada significa que no vamos a correr de manera estrictamente hacia adelante, sino en algunas ocasiones iremos hacia adelante, pero también podremos ir un poco hacia atrás.